Información de último minuto, vamos a continuar con ese tema después, pero como le anunciábamos, hoy hay información importante proveniente del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que está entregando la sentencia en contra de Martín Pradenas. Escuchamos lo que está ocurriendo ahí. Bien, el objeto de la audiencia, la lectura de sentencia, les pido que silencien sus micrófonos, por favor. Antes de dar lectura propiamente tal, y discúlpenme, yo quizás están muchos muy apurados, por eso quise comenzar a la hora. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla, solamente para comentarles que la sentencia, es bastante amplia, tiene 730 hojas, ha sido ordenado con un índice que está correlacionado por materias, pues la parte expositiva, la parte considerativa, y tiene dos tipos de argumentos transversales a todos los casos y argumentos particulares de cada caso. Digámoslo que la idea del tribunal ha sido entregar esta información de la manera más clara posible para los efectos que correspondan, ¿ah? Y obviamente, como se trata de un juicio donde había muchas víctimas, la idea era, a pesar de que era el juzgamiento único, que cada víctima pudiese, por ejemplo, revisar después cuáles son los razonamientos de su caso. Y que creo que es bastante importante para todos, en el fondo, de que puedan revisar por apartado 1, apartado 2, dependiendo del hecho, y eso va a permitir revisar los argumentos del tribunal respecto a un caso en específico, sumado a los argumentos transversales, que son los que, digámoslo, no se repiten también, porque sería ilógico repetir argumentos que aplican a todos los casos. Eso solamente quería hacerlo presente. Digámoslo, tenemos que aprovechar las tecnologías, y frente a un documento de alta complejidad, ayudar a su lectura me parece relevante. Así lo ha pensado por lo menos el Poder Judicial. Misma razón por la cual justamente se está transmitiendo esta audiencia por parte del canal del Poder Judicial, para, digámoslo, transparentar todas estas cuestiones. Colegas, hay dos opciones. Ya saben la extensión de la sentencia. Hacemos lectura resumida o lectura completa de la sentencia. Ofrezco hacerlo de manera resumida, salvo que haya oposición. Si hay oposición, lo hacen ahora. Si no, el silencio entiende que lo hacemos de manera resumida. Entiendo que no hay oposición. Vamos a dar lectura a la parte resolutiva. Bien. Luego de las consideraciones de rigor, que son técnicamente 82, las citas legales de la parte resolutiva, tanto en el ámbito convencional como en el ámbito penal, el derecho interno, se resuelve en cuanto a la pena aplicable al caso. En esta causa, la Fiscalía, secundada por los querellantes, han solicitado la imposición de una pena total, que es el resultado de una suma individual de cada delito, conforme al artículo 74 del Código Penal. Régimen de acumulación material, que no resulta aplicable en el presente caso, pues dicha fórmula procede únicamente en el caso de que la pena así calculada sea más favorable al condenado, lo que no ocurre en la especie. Debiendo este tribunal aplicar la norma legal expresa que resuelve el asunto, esto es, el inciso segundo del artículo 351 del Código Procesal Penal. Pues, más allá de las especiales argumentaciones que el tribunal ha tenido a la hora de valorar la prueba rendida, en el ámbito del castigo penal debe estarse a los principios y normas que lo regulan, que son ineludibles y obligatorias para el tribunal, según se razonó en el considerando 79º, fijándose en todo caso la pena en el tramo y medida máxima que permite la ley en esta causa, teniendo en especial consideración la gran extensión del mal causado a las víctimas. En cuanto a la decisión final, primero, que se condena a Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dur, ya individualizado, como autor de los siguientes delitos consumados: abuso sexual y violación de mayor de 14 años cometidos en contra de la víctima ARBP el 18 de septiembre de 2019 en la comuna de Pucón. B. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima PVCO
un día de noviembre de 2010 en la comuna de Temuco. C. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima TVBR, un día de marzo de 2012 en la comuna de Temuco. D. Abuso sexual de menor de 14 años cometido en contra de la víctima CPCU, un día entre septiembre de 2012 y enero de 2013 en la comuna de Temuco. E. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima VFLR, un día de abril de 2014 en la comuna de Temuco. Y, finalmente, F. Violación de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima FVMO, el 24 de noviembre de 2018 en la comuna de Temuco. Se le condena entonces a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta, perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa. Segundo, que la pena corporal impuesta por no reunirse respecto del condenado a los requisitos que prevé la Ley 18.216 para la concesión de penas sustitutivas deberá cumplirse real y efectivamente privado de libertad en el Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile que se determine sirviéndole de abono los días que ha permanecido bajo la medida de arresto domiciliario total desde el 22 al 24 de julio de 2020 y luego sustituida por la de prisión preventiva con fecha 24 de julio de 2020, cautelar que desde esa fecha se ha mantenido vigente de manera ininterrumpida y hasta la fecha de la ejecutoriedad de esta sentencia, sin perjuicio de la facultad del juzgado encargado de la ejecución, quien con más y mejores antecedentes puede determinar el número exacto de abonos que no se hayan considerado en esta sentencia. Tercero, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 372 del Código Penal, se condena también a Pradenas Dur a la interdicción del derecho de ejercer la guarda, de ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante 10 años siguientes al cumplimiento de su pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros cada 3 meses su domicilio actual. El incumplimiento de esta obligación configurará la conducta establecida en el artículo 496, número 1 del Código Penal. Asimismo, se le condena además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad. Cuarto, conforme al artículo 373 ter del Código Penal, se condena a Pradenas Dur a la prohibición de visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las ofendidas, así como la prohibición de aproximarse a estas en cualquier lugar en que se encuentren por 10 años. El plazo de todas estas penas accesorias comenzará a contarse desde el momento en que el acusado sea puesto en libertad, sea por cumplimiento de la pena privativa previamente impuesta o bien porque se le otorgasen beneficios o salidas alternativas al medio libre. Quinto, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19.970, se decreta la incorporación de la huella genética del sentenciado al registro de condenados previa toma de muestra biológica. Sexto, procédase a la anonimización de la sentencia a fin de que se pueda acceder al contenido de la misma, cuidando de los datos personales de las víctimas y otros datos sensibles, en los términos del Acta 44-2022 de la Excelentísima Corte Suprema. Atendido que la prueba documental, pericial y fotografía fueron incorporados por vía digital, no se dispone su devolución. Téngase por notificado al interviniente y al sentenciado de este fallo en la presente audiencia. Remítase formato digital de esta sentencia por la unidad de administración de causa a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el tribunal. Ejecutoriedad que sea la sentencia de ese cumplimiento a lo establecido en el artículo 468 del Código Procesal Penal y 113 del Código Orgánico Tribunales, y asimismo cúmplase con el artículo 17 de la Ley 20.568, oficiando al CERVEL en la oportunidad prevista por la norma señalada. Comuníquese en su oportunidad al juzgado de garantía de Temuco para su cumplimiento, adjúntese el oficio, las copias autorizadas de rigor, hecho, archívese. Redactada por el juez que lee en esta audiencia, Leonel Torres Lavé, RUC 190-111-8755-5, RIT 26-2022. Sentencia pronunciada por los jueces Roberto Herrera Olivos, juez presidente, Wilfred Silman Zamorano, juez integrante, y Leonel Torres Lavé, juez redactor.
Esos son los términos de la sentencia, que para efectos operativos y transparencia se va a subir al sistema y se va a firmar digitalmente, lo que va a llevar a cabo algún tiempo que no les puedo asegurar, pero va a ser en los próximos minutos, para que ya puedan acceder a ella conforme a su derecho. Les adelanto que justamente vamos a hacer todo lo posible para que el índice quede reflejado en la sentencia, que digámoslo, esto no se aplica habitualmente en la sentencia, para que cumpla con todo su objetivo y ya puedan disponer a la brevedad de la sentencia. Cumplido el objeto de la presente audiencia, despidiéndose el tribunal de los intervinientes, agradeciendo a Gendarmería por la conexión, se pone término a la presente audiencia. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, magistrado. Bueno, colega, hasta luego. Ahí estaba el juez Leonel Torres Lavé, que es el redactor y el que se encargó de dictaminar, ¿no? De contarnos cuál era la condena. Finalmente, 20 años de cárcel. Estamos en vivo a esta hora a familiares de Antonia Vargas.